Y por último, la otra pregunta acerca de qué es lo que conocemos, como les decía, vamos a tener dos respuestas, ¿sí? Por ahí el realismo, que lo podríamos considerar antiguo justamente porque son Platón, Aristóteles y otros pensadores por ahí medievales o post-aristotélicos, post-platónicos, los que plantean de qué es lo que existe, ¿no? En cuanto a la realidad. ¿Sí? Para Aristóteles van a existir las sustancias, para Platón van a existir las ideas. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Bueno, cada uno de estos pensadores va a ir diciendo qué es lo que existe y por ende qué es lo que conocemos. Pero lo que nos interesa a nosotros del pensamiento moderno es justamente la respuesta idealista. Y aquí encontramos, ustedes lo van a ver en el texto, dos pensadores idealistas. Por un lado, Berkeley y por otro lado, Kant. Berkeley, más que nada, habla de un idealismo subjetivo. Berkeley plantea una propuesta bastante interesante que dice que lo que existe, ¿sí? Lo que conocemos, en realidad lo conocemos y existe por nuestra percepción. Él dice, ¿qué me asegura a mí que lo que está dentro de esta sala ahora mismo permanecerá ahí luego de que me vaya de la sala? ¿Sí? Lo que existe, dice Berkeley, es lo que puedo percibir. Existe porque lo estoy percibiendo. Entonces le preguntan, Berkeley también, al igual que por ahí Leibniz, todavía con algunos rasgos propios del pensamiento medieval, ¿sí? Le preguntan a Berkeley qué es lo que, bueno, cuando no estás, ¿por qué siguen existiendo esas cosas? ¿Por qué siguen estando ahí? Bueno, Berkeley dice, hay un ser superior que las percibe en todo momento, entonces por eso es que existen. Pero si este ser superior, ¿sí? Que se entiende que es Dios, no las percibiera o percibiese, y en mi caso tampoco las estaría percibiendo, estas cosas no existirían. ¿Sí? Entonces, las cosas existen o tengo que estar seguro de que existen cuando las estoy percibiendo. Cuando no, puedo, ¿sí? Puedo, o sea, cuando las estoy percibiendo o experimentando. Cuando no hago esto, puedo suponer o dudar de que no existirían. Pero como hay un ser superior que cumple esa función, ¿sí? De seguir percibiendo las cosas para que existan, es por eso que estoy seguro de que esas cosas quedan, por ejemplo, dentro de esta sala si me voy. Y el caso de Immanuel Kant es justamente el pensamiento que va a revolucionar y que va a dar por ahí o comenzar a dar el cierre de esta filosofía moderna y empezar a pensar o a tener la idea de un pensamiento contemporáneo, porque Kant dice, las dos corrientes estas fuertes del racionalismo y del empirismo son necesarias. Nosotros necesitamos tanto de la experiencia como del pensamiento, es decir, de la razón. Kant dice que lo que en realidad nosotros conocemos son fenómenos, fenómenos que son como construidos por el sujeto. El sujeto en Kant toma otra forma, ¿sí? En lugar de ser pasivo pasa a tener una acción distinta a la que estaba acostumbrado por ahí el pensamiento en otras realidades. Nosotros conocemos fenómenos. ¿Cómo se dan estos fenómenos? Bueno, el sujeto a partir de los sentidos, es decir, de las sensaciones, logra adquirir ciertas notas que el objeto envía al sujeto, ¿sí? El objeto en sí es el nómeno. Nosotros no lo conocemos al sujeto en sí, sino que conocemos fenómenos. Entonces, este nómeno envía ciertas notas de conocimiento que el sujeto las adquiere por medio de los sentidos, ¿sí? Nosotros podemos tocar las cosas, olerlas, probarlas, mirarlas, ¿sí? Oírlas. Todas estas sensaciones que las adquirimos por medio de la experiencia quedan en nuestro pensamiento dando vuelta en nuestra mente y es justamente nuestra razón, es decir, el pensamiento, el que las va a ordenar de forma categórica, en tiempo, en forma, dándoles una ubicación, ¿sí? Categorías como el color, por ejemplo, categorías como la diferenciación de formas y demás. Y de este modo nosotros vamos a generar ese fenómeno, ¿sí? Tomamos las sensaciones,
las ordenamos por medio del pensamiento y le damos un concepto. ¿Sí? Una vez que hacemos eso, nosotros podemos decir, bueno, esto es una computadora, esto es un libro, y cuando podamos encontrarnos con otro objeto similar, es decir, otro tipo de computadora u otro libro, vamos a poder reconocer ese objeto justamente porque tenemos el concepto formado dentro de nuestro pensamiento, porque hemos tenido una experiencia anterior y una categorización anterior a ese objeto. Entonces, de este modo vamos a ir formando el conocimiento y vamos a ir determinando qué es lo que conocemos. ¿Sí? Conocemos fenómenos formados dentro de nuestra mente a partir de la experiencia como materia prima, si se quiere. Entonces, de este modo, más o menos, se englobaría lo que es el pensamiento moderno, con estas tres fuertes corrientes de pensamiento, como el racionalismo, el empirismo y el idealismo, y estos grandes pensadores. Lo importante de esto es poder entender que el conocimiento tiene sus fundamentos acerca de qué es lo que se conoce, cómo se conoce y realmente si existe o no conocimiento. Y cada uno de estos fundamentos están, obviamente en este texto, sintetizados, pero cada uno de estos fundamentos tienen grandes obras, como lo son, por ejemplo, el discurso del método de René Descartes, ¿sí? La teoría de la causalidad de David Hume, y también en el caso de el idealismo, por Kant tenemos la crítica de la razón pura, ¿sí? Un texto extenso, pero que explica de algún modo cómo nosotros, y revoluciona totalmente el pensamiento moderno. Entonces, hasta aquí este texto, esta breve explicación del texto que ustedes tienen para trabajar, y también espero que les sirva el video de la periodización del pensamiento filosófico justamente a lo largo de la historia. Obviamente faltan pensadores dentro de esa línea, agregar en la contemporaneidad y agregar incluso en todo el transcurso de esa línea, pero estos son por ahí los que, a mi parecer, reflejan una cierta importancia en el pensamiento mismo y en el cambio que se ha dado dentro del mundo entero, ¿no? De la sociedad y del pensamiento filosófico. Así que bueno, espero que les sirva este video, que puedan leer el texto, que puedan realizar esas actividades que tienen ahí, y nos vemos en la próxima.